Bienvenidos a esta clase acerca de la comunicación de valor. Vamos a enfocar aquí, como decíamos en el video introductorio, el valor de la comunicación y la comunicación de valor. ¿Qué rol desempeña la comunicación y sobre todo esta comunicación de valor en un desempeño profesional que sea claramente responsable, coherente y cuidadoso de las personas, de las relaciones, del planeta, del capital social, del capital ambiental, del capital ético-cultural y del capital económico? Vamos a insistir en mirar aquí la complejidad de la información, porque es importante entender la información que desde fuera me llega a mí, saber seleccionar y elegir aquello que sí se transforma en algo que me comunica valor y me es útil para gestionar responsablemente mi actividad productiva, y como también el enorme desafío que tenemos de contar hacia afuera lo que es importante para los otros, de poder comunicarles a los otros todo el valor que es capaz de generar nuestra propia actividad productiva para cada uno de ellos desde su propia expectativa. Es imprescindible para cualquier actividad humana, pero en particular para una actividad productiva, poder comprender la idea de oportunidad y de riesgo. ¿Qué es lo último que ha aparecido en el mundo a nivel de riesgo? Este informe del Foro Económico Mundial, que se presenta cada año en el mes de enero en la ciudad de Davos, en Suiza, y es un informe de riesgos mundiales al año 2020. Es muy importante tomar el documento principal y leer lo que es lo que sugerimos. No obstante, aquí va una pequeña síntesis de qué se trata eso y por qué esto está relacionado a la idea de una comunicación de valor. El informe global de riesgos del Foro Económico Mundial se edita hace 15 años y de manera particular desde el 2007 marca lo que se llama el top 5, los 5 primeros riesgos a nivel mundial, y los divide entre probabilidad e impacto. Aquí trabajan la Universidad de Singapur, el Instituto Martin School de Oxford y el Centro de Procesos de Análisis para el Management de la Universidad de Pensilvania. De manera que la información tiene un respaldo científico por renombradas universidades. A menudo, cuando suceden hechos, sobre todo hechos importantes que afectan a las personas, todos tenemos la reacción, si no habíamos previsto eso, de cómo no me enteré o cómo no me avisaron. Este reporte de riesgos globales del 2020 nos advierte acerca de la existencia de un mundo o un escenario absolutamente inestable. En su análisis se va a poder ver que muchas cosas que están ocurriendo durante el 2020 ya fueron preparadas y previstas y comunicadas en este informe elaborado bastantes meses antes de ser presentado en enero del 2020 en Davos, Suiza. El informe mundial de riesgos del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, siempre se presenta dividido en capítulos. Y el primer capítulo habla de un mundo inestable, pero en particular además habla de una especie de deshilachado de los fundamentos, tanto de la actividad económica como de la cohesión social. Vale la pena conocer cuál es el proceso de degradación de los fundamentos y por qué presentan riesgos tanto para la cohesión social como para la estabilidad económica de todos los habitantes del planeta. Uno de los principales riesgos destacados en el reporte del Foro Económico Mundial Davos 2020 tiene que ver con la paradoja de la existencia de altos niveles de desigualdad. Aquí lo que se aprecia es una ciudad de la India donde una gran mayoría, una inmensa mayoría, vive en un nivel de pobreza casi absoluta, y un mínimo porcentaje de la población tiene un estándar de vida totalmente diferente a esa mayoría. Dentro del listado de los riesgos esenciales que padecemos como humanidad,
El reporte del año 2000 del Foro Económico Mundial en materia de riesgos nos habla de la existencia de sociedades altamente vulnerables, es decir, sociedades que son muy expuestas a cambios y a niveles de inestabilidad que pueden darse de un momento a otro y por lo tanto generar nivel de afectación a las personas, a las comunidades y a la sociedad muy alto. El reporte del Foro Económico Mundial año 2020 en materia de riesgos coloca en el top 10 a los riesgos ligados a los temas climáticos. Es cómo poder escapar a las amenazas, las serias amenazas que ya está generando lo que antes se llamaba cambio climático y hoy tiene que llamarse crisis climática porque es un proceso mucho más complejo y en pleno nivel de evolución de cumplimiento. Siempre son las comunidades más pobres, más débiles, más vulnerables, las que tienen mucha más dificultad para salir de impactos severos. En este caso, por ejemplo, el impacto generado por un hecho como un huracán, algo típico en la zona del cinturón del planeta, pero que claramente muestra la posibilidad de afectación muy alta a las comunidades más pobres, que es muy difícil que recuperen después de estos eventos climáticos extremos la situación que tenían antes de los mismos. Depende de con qué parte de la biodiversidad se mida la pérdida de especies. Estamos como mínimo en un 60% de pérdidas de especies en los últimos 50 años, pero si tomásemos determinados mamíferos, este impacto puede llegar a arriba del 80%. En este caso se ha tomado un animalito que es muy raro para nosotros en la zona sur del planeta, el axolotl, pero que tiene que ver con cómo se está acelerando y cuáles son los peligros de la pérdida de biodiversidad que estamos generando como actividad antrópica en el planeta. Los efectos indeseables de la actividad productiva humana tienen que ver con la contaminación, con lo que llamamos efectos antrópicos, que nos marcan también casi un cambio de era en la humanidad. Estamos hoy en lo que se llama el antropoceno, porque es el andros, el hombre, el que determina las condiciones para la vida. Este es un cambio que se debiera dar cada 70.000 años y de golpe nosotros aceleramos ese cambio de manera absoluta con nuestras actividades. En este caso, el efecto evidente de un derrame de petróleo. El informe advierte acerca de la fragmentación digital, es decir, la sobreabundancia de información en el mundo digital y los riesgos que esto tiene para el planeta. El pensador australiano Marshall McLuhan fue el que desarrolló la frase: una imagen puede comunicar más que 1000 palabras. Aquí vemos dos manos encontrándose, probablemente los dos sean recién nacidos. Uno, un hijo biológico de la especie Homo sapiens, y el otro probablemente un recién nacido robot impreso en 3D. Esta es la paradoja del presente que se transforma en una paradoja mucho más fuerte hacia el futuro. ¿Cómo conviviremos con las tecnologías para que puedan ser compatibles con la dignidad humana? Es parte del gran desafío y de los riesgos que tenemos en el presente y mucho más en el futuro. Una de las grandes paradojas del presente que se va a proyectar como una sombra negra sobre el futuro es el nivel de inequidad, iniquidad, desigualdad. Esto se puede medir de muchas maneras, pero creemos que esta es una forma de medirlo contundente. Hay 33 años de diferencia en la expectativa de vida entre los países de más altos niveles de ingreso y calidad de vida y los peores países en términos de ingresos y de mala calidad de vida. Esto quiere decir que cada vez más este gap, este pozo, esta zanja, esta diferencia se está agrandando al punto entonces de que algunos van a superar largamente los 100 años de vida y otros ni siquiera van a llegar
a la mitad de eso por las limitaciones en las que les ha tocado nacer y vivir. Habitualmente se utiliza la figura de cisne negro para un evento que ocurre de manera inesperada, es decir, nadie se imaginaba que eso podía ocurrir. A la pandemia del coronavirus, algunos la han caratulado como cisne negro y otros dicen que no, que era simplemente un rinoceronte gris. ¿Por qué? Porque este dibujo, esta tapa de falso positivo, advirtiendo que los sistemas de salud iban a estar bajo severas presiones, fue pensado en este reporte que se elaboró mucho antes del 2020 para tenerlo listo para el mes de enero del 2020. ¿Y esto qué significa? Que esta advertencia de que las pandemias iban a existir, iban a poner fuerte presión sobre los sistemas de salud en el planeta, era algo anunciado, pero que nadie escuchó. Por eso insistimos en el entorno de la comprensión de lo que es la comunicación de valores, valorar y estar dispuesto a aprender, a buscar información, a recibirla, a interpretarla. Este es básicamente el enorme desafío que en este caso la humanidad mantuvo en la ignorancia. Fueron advertidos, fuimos advertidos, pero nadie tomó en cuenta que eso que estaba dentro del top 5 de los riesgos desde el año 2007 fuese a ocurrir en pleno 2020. Vamos tal vez en la parte más importante de este informe de riesgos mundiales 2020. Y es interesante ver aquí en la serie del 2007 al 2020 cómo el Foro Económico Mundial advertía acerca del top 5, de los primeros y más importantes riesgos globales que teníamos. Lo que se puede observar aquí claramente es que los riesgos en términos de probabilidad ya indicaban del 2007 el riesgo de infecciones masivas o pandemias. Esto sí se ve mejor y con ese nombre cuando tomamos el top 5 de los riesgos, pero medido en términos de impacto. Es muy interesante apreciar aquí, incluso dentro del panorama de amplitud que da del 2007 al 2020, ver cómo en términos de probabilidad va priorizándose el color verde en los riesgos. Esto significa riesgos ligados a los temas ambientales. Y esto es clave para cualquier profesional que trabaje en el mundo de las ciencias que están relacionadas a la producción de alimentos. Si hacemos una especie de zoom y nos enfocamos entre el periodo más corto, los 6 años que van del 2007 al 2012, el top 5, los 5 principales riesgos globales en términos de probabilidad, ya ponían como segundo riesgo global el tema de infecciones crónicas masivas, y esto se siguió mapeando como mínimo hasta el año 2010. Claramente sí sabíamos que esto era un riesgo que podíamos tener como humanidad. Si observamos ahora los últimos 8 años, es decir, del 2013 al 2020, vamos a ver que estos riesgos que se veían como riesgos sociales, como el crecimiento de la población, la crisis del agua, ¿sí? Incluso una enorme disparidad de ingresos, y la migración involuntaria de la gente por problemas de pobreza y desempleo y fundamentalmente algunos temas climáticos, se observa en el cuadro en materia de colores y uno hace incluso un esfuerzo por sacar el foco y empezar a ver solo los colores, ¿sí? Como quien cierra un poquito los ojos, va a ver que del 2017 al 2020 los riesgos se van transformando en color verde y todo el ángulo superior derecho del top 5 son riesgos de carácter ambiental. Y esto es muy importante porque aquí están los eventos de clima extremo, la acción de el fallo, el fracaso que hemos tenido en todo lo que sea reducir el impacto en cambio climático, los desastres naturales, la pérdida de la biodiversidad y básicamente la intervención humana generando desastres a nivel de la vida, a nivel ambiental.